I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life. Reciban un cordial saludo. En el siguiente video exploraremos un análisis del discurso hecho sobre las películas Los Olvidados de Luis Buñuel, Ciudad de Dios de Fernando Meireles y La Vendedora de Rosas de Víctor Gaviria. Para este análisis es importante aclarar que se requiere más que descubrir testimonios del pasado, interpretar fragmentos discontinuos y dispersos bajo cierto rigor metodológico y coherencia ética. Es importante aclarar que toda producción discursiva está de antemano controlada, seleccionada, redistribuida por cierto número de procedimientos, Foucault, instituciones y tecnologías sociales. A continuación voy a relatar el contexto en el que se inserta y ocurre la película Los Olvidados de Luis Buñuel, es decir, la escena de la comunicación. La película Los Olvidados fue grabada en el año 1950. Esto en la historia mexicana corresponde al periodo de la posrevolución. Durante la Revolución Mexicana, que fue tan violenta, y con la posterior revolución agraria que iniciaron los revolucionarios, el campo quedó profundamente maltratado. Esto, no fue remediado efectivamente por el gobierno y la pobreza fue tan fuerte que cantidades de personas tuvieron que emigrar del campo a las grandes ciudades e instalarse en los lugares que pudieron, que fueron los barrios marginales. Los Olvidados reproducen un retrato que acontece en las poblaciones periféricas de Ciudad de México. Aquí la población se encuentra en una transición entre el campo y la ciudad. Se muestra una doble naturaleza de bellos edificios y carreteras, pero detrás se encuentran barrios y lugares de periferia y miseria. Estos lugares son referidos en la película como semilleros de futuros delincuentes. El decir semillero hace referencia con un estigma sobre los infantes de clases económicas bajas, ¿sí? Porque, estos barrios no son solo semilleros de futuros delincuentes, son semilleros también de muchísimas otras personas con muchas cualidades. Sin embargo, siempre se muestra lo peor. Se romantiza el establecimiento, ¿no? Entonces, dice el libro Filosofía y Cine Mexicano de Carlos Olivia Mendoza y Luis Guillermo Martínez Gutiérrez, compiladores: la sinceridad de esta obra consiste en un auténtico interés por el tema de la pobreza, y en un país como México, donde la miseria reposa en la mayor parte del territorio, resulta ineludible. El concepto de lo pobre también puede problematizarse. Arturo Escobar menciona en su libro La invención del tercer mundo lo siguiente: en 1948, cuando el Banco Mundial definió como pobres aquellos países con ingreso per cápita inferior a $100, casi por decreto 2/3 de la población mundial fueron transformados en sujetos pobres. Los Olvidados también, como que la tesis es que la falta de afecto y la falta de economía, de alimento, incentiva a la violencia, dejando por fuera muchos otros aristas y problemas de la violencia en estos jóvenes de clase baja. La representación como el padre ausente, ¿no? La orfandad, el abandono. La pobreza es una condición que persiste. Las relaciones sociales están de alguna manera determinadas por la economía de las personas. Debido a la gran carga que representa mantener hijos grandes, algunos padres deben abandonar a sus hijos en la ciudad para que ellos se los arreglen por sí mismos y sobrevivan. Los niños que encontramos todos tienen una ausencia de padres.
Es el caso de Jaibo y de Pedro en Los Olvidados. A Ojitos, el padre mismo lo abandonó. Ya como hacia el nudo de la película, hay una escena interesante. Una escena en donde Pedro es llevado por la mamá a la jefatura y el juez como que interpela a la mamá. ¿Sí? Como que el juez como que no entiende por qué la mamá lo lleva y como que no cree en él, en cierta forma como que no le demuestra afecto, y entonces en ese diálogo la mujer protesta y dice: tengo todo el día de estar lavando ajeno, ¿sí? Como diciéndole ese cansancio, ¿no? Ella dice como sobre el esposo, pues que ni pudo defenderse, ¿no? Da a entender como que fue violada. Entonces, en un primer momento podemos preguntarnos quiénes son, visto contextualmente, estos personajes de los que trata la película. Los olvidados surgen en medio de una sociedad de progreso, quedando en las poblaciones marginadas aquellos que padecen estas circunstancias. Pero ¿quiénes son los olvidados? Son todos aquellos que viven vulnerables, niños abandonados, madres cabeza de familia, jóvenes sin educación y ancianos desvalidos. Bueno, Ciudad de Dios es una película ambientada sobre un suburbio de Río de Janeiro, ¿sí? Esta película está ambientada más o menos en los 60s y principios de los 80s. Ya históricamente hay que tener en cuenta que en dicha época Brasil y su política estaba atravesada por una dictadura, ¿sí? Es interesante cómo en Brasil las dictaduras han estado presentes, muy presentes prácticamente desde que se hizo república. Bueno, luego de ser restablecida la democracia en 1946, ¿sí?, se presenta una crisis política hasta 1964. Con el golpe militar al presidente João Goulart, al parecer patrocinado por los Estados Unidos, cosa rara, la dictadura duró 21 años, hasta 1985. Y durante esa época hubo represiones contra las guerrillas urbanas. Ciudad de Dios es una favela de Río de Janeiro. Es un lugar al que llegan decenas de familias que han perdido todo siendo desplazadas por diferentes motivos. La ausencia de protección e intervención del Estado es evidente. La carencia de los mínimos básicos y la falta de alimentación es un detonante que arroja a niños y jóvenes a la violencia extrema, desencadenando poco a poco disputas por el control de territorios y el comercio de drogas. El espacio en las películas toma forma de fronteras herméticas que generan identidades territoriales que son muy fuertemente distintas de aquello que está del otro lado. Entonces, en Ciudad de Dios, por ejemplo, se mencionan 2 veces que Ciudad de Dios era lejos de ser una postal de Sao Paulo, o el mismo Rocket, que es tan agradable y tan bueno como personaje. Cuando con el amigo querían hacer unos robos y se encuentran de pronto a un señor de Sao Paulo que estaba perdido, dicen: bueno, nos vamos a subir al carro porque nadie en Sao Paulo puede ser buen tipo. Los muchachos, después de perpetrar el robo, van y se esconden, se camuflan entre los niños que están jugando fútbol, ¿no? Es como la solidaridad es imprescindible. O sea, como que todos estamos como en la misma colada, somos el mismo parche, en cierta forma somos hasta las mismas familias y hay cierta unidad, ¿no? En esta película se confronta claramente la presión que ejerce sobre la juventud la configuración misma del sistema. Sistemas cerrados en los que las posibilidades de movilidad social
son nulas, sistemas en los que se encuentran inmersas diferentes instituciones de la vida común, la familia, la iglesia, el Estado a través de la represión y la corrupción de la policía, naturalizando un orden y un sentido común. Hay un estereotipo muy grande respecto al trabajo, que es que no se busca trabajar honestamente, se busca tomar atajos. Entonces, por ejemplo, los petardos dicen que ellos quieren, que ni siquiera quieren hacer parte, digamos, de la burocracia de la mafia, que ellos prefieren matar a la gente, que es lo mismo que hace ese pequeño. Rocket tiene una parte en la película cuando él pues, no se mete en la vida de narcotráfico y le toca trabajar como todos los mortales, y dice viviendo la vida del perdedor. Entonces pues eso también hace un poco como enfatiza ese sentimiento de que el que trabaja pues la lleva mal. Este estereotipo se controvierte un poco en la medida en que Rocket trabaja juiciosamente para el periódico y acaba logrando su sueño de convertirse en fotógrafo por el hecho de que estaba en proximidad con su trabajo del diario. Aquí pues también estereotipos de género y se sexualiza mucho a la mujer, ¿no? Hay por ejemplo una escena, un diálogo entre dos mujeres. La escena, entonces una de las mujeres habla sobre los actos sexuales que hace con su marido y le recomienda a la otra. Pero es una escena que no aporta nada digamos, al hilo de la película, pero sí dando un mensaje, ¿no? Como un mensaje de sexualización del cuerpo femenino. La mujer en muchos casos se la muestra únicamente en relación al hombre. No tiene en la película un papel particular o un lugar o un desarrollo o un objetivo individual como mujer. Más bien a la mujer se la muestra en Ciudad de Dios en relación a las necesidades biológicas y a las necesidades familiares del hombre. Se la muestra como sometida al hombre, y en esa medida en la película se puede evidenciar varias veces una violencia específica contra la mujer y una suerte de feminicidios. Escena del minuto 44, una escena como de un ritual vudú en el que el muchacho Dadiño se convierte en ser pequeño. Esta escena está cargada de muchos elementos, ¿no? Y por un lado pues toda esa africanidad, es interesante que el maestro de ceremonias también es una persona en silla de ruedas. Otra vez de pronto pues un mensaje como en cierta forma un vengador vulnerable entre los vulnerables. Podemos observar cómo distintas tradiciones religiosas confluyen a favor de una causa material. En este caso, el vudú de origen africano se encuentra presente en la película, pero también se encuentra presente una gran carga cristiana, más específicamente una carga católica. No obstante, su relación con la religión es una relación en la que se buscan ciertos favores para poder ascender en la escala o en la jerarquía delincuencial. La vendedora de rosas es una película publicada en el año 1988, escrita y dirigida por Víctor Gaviria y protagonizada por actores naturales de la ciudad de Medellín, en un barrio del centro de la ciudad llamado Barrio Triste. 1988 es un año convulso en Colombia. Se lo recuerda, entre otras cosas, por la masacre de Segovia, municipio antioqueño. Por aquel entonces, Colombia atravesaba el gobierno de Virgilio Barco. Era una época convulsa en la cual había presencia de narcotráfico, de violencia y corrupción. Comienza con una escena
unos sonidos de maltrato y unas escenas de maltrato que llevan a que Andrea huya de la casa. Esta violencia se muestra como una causa por la cual los jóvenes abandonan sus casas. Entonces Andrea es por esto que se va de la casa. La cachetona. Cuando Andrea llega a donde las otras niñas en la calle, Judy le dice, sí, es que todas las mamás son lo peor, una cosa de este estilo. Bueno, el estereotipo de muchachos de calle, ultraviolentos, antepasados, violencia intrafamiliar, drogadicción en menores, me parece una representación del antiguo héroe. Y es interesante porque esta encarnación la hace una persona en silla de ruedas, ¿no? Da como a entender pues que se trata de un como vengador de vulnerable entre los vulnerables, ¿no? Es Héctor, que siempre está rodeado de como sus lacayos, digámoslo, sus compañeros. Las diferentes voces de Mónica, Andrea, Anderson, Milton, el Zarco y los demás personajes se hunden en una uniformidad, en una homogeneidad que es mostrada a partir del lente, que desemboca en el estereotipo de habitante de calle, como el ladrón, como el drogadicto, como el asesino, en fin, como el desechable, aquel que no tiene otro lugar más que la calle o la tumba. Digamos, las niñas y sus amigos, ellos viven en la calle, ya no dentro de un lugar que es propiamente suyo, como puede ser un barrio marginal, como la favela, o ellos viven en un espacio que es de gente de otras clases sociales. Entonces, estas fronteras ya no se convierten en algo particularmente territorial, sino que se vuelven una cosa más del cuerpo. Son unos cuerpos que están transitando en medio de otros cuerpos que tienen unos trasfondos totalmente distintos, y esto acaba en constantes problemas, como cuando la pandilla de Choco trata de robar un carro y le pegan un tiro, les comienzan a disparar. Profundiza esa violencia de género, ¿no? Y violencia sexual diferencial, ¿no? Que es como más sufrida por las mujeres, ¿sí? Entonces vemos como en esta escena aparece un tipo como habitante de calle que quiere violar a Andrea, a la niña, y bueno, en fin. Entonces pues vemos que también aquí en cierta forma se presenta un estereotipo de la violación sexual contra niños en clases bajas, y en cierta forma se invisibiliza que esto también ocurre en otras esferas sociales y económicas más poderosas, que aunque muestran horrorizadas, permiten mucho el hecho. Una pregunta: ¿hasta qué punto es una visión amarillista de una problemática social en un contexto determinado, ¿no? Las películas a través de los personajes de Pedro, Rocket, Mónica, entre otros, nos muestran cómo en algunos casos todo se direcciona de manera represiva, encerrando a los protagonistas entre la espada y la pared, entre una vida honesta y la delincuencia. El mensaje que queda es que no hay una salida favorable para esas realidades materiales. Las películas, de alguna manera, invisibilizan otras dimensiones y relaciones afectivas, creativas y psicológicas de los personajes al representarlos de un modo más estereotipado, bajo algunas interpretaciones y bajo algunos discursos que se encuentran presentes en el sentido común. El estereotipo que se constituye respecto de la familia en estas tres películas es que en las familias de las clases más bajas, de los barrios marginales, siempre está ausente el padre, y son familias que no se responsabilizan por sus hijos, y por este motivo son causa de que los niños estén andando por ahí haciendo maldades. Entonces es de esta manera como se construye el estereotipo. Se tiende a representar la familia de las clases bajas como
una familia rota, ausente, ineficiente, que permite que los hijos se salgan de control y vayan por mal camino. Esa soledad en la que se encuentran estos niños y jóvenes es un problema bien grande. Entender que ese tal principio de corresponsabilidad, el derecho a infancia y adolescencia y todo esto pues se desvirtúa y queda en nada frente a la realidad de estos barrios. La violencia tiene muchas manifestaciones. La primera es que la venganza es totalmente normal y necesaria. Entonces, consideramos que la venganza se puede dividir entre es decir, la violencia y la venganza de los personajes y ya un poco lo que implica ser espectador de estas películas y comenzar a comprometerse emocionalmente y afectivamente con estas situaciones de violencia. Entonces, respecto de la violencia de los personajes de las películas, se vengan constantemente el uno del otro. Jaibo mata a Julián porque cree que lo delató. La mamá le dice a Pedro que no lo quiere porque se porta muy mal, lo cual es una pequeña forma de venganza. Ojitos quiere matar al señor Carmelo con una piedra. En Ciudad de Dios, pues es una gran película de toda la guerra que se arma, es pura venganza. C pequeño mata por la espalda al hermano mayor de Rocket en venganza. Y las películas llevan a sentir que la venganza es una cosa natural, que la venganza es una cosa quizás hasta deseable y necesaria para estas personas que viven en sociedades violentas. Si creyéramos en el destino, podríamos afirmar que todo estaba determinado para nuestros personajes. Pero al no creer, podemos darnos cuenta cómo ellos son arrojados a un agujero más profundo de desesperanza y desolación. Pero en medio de tanta pena, el amor florece de la mano del deseo. Nuestros protagonistas también son sujetos que aman, que lloran y que sueñan. She don't have to wait